Bienvenidos a otro episodio y el día de hoy creo que voy a hablar de una de las cosas que uno más les ha hablado en este canal, pero dos de mis favoritas y es tu mente. Yo creo que muchas veces estamos buscando cosas exteriores y una de las razones por la cual quería hacer otro episodio sobre esto es porque acabo de hacer hace poquito, muy poquito tiempo y muchos de ustedes a lo mejor estuvieron parte de esto, pero hicimos un webinar en donde paso a paso nos fuimos como en todas las creencias y todas las cosas que yo tuve y los cambios que tuve que hacerle a mi mente para que pudiera llegar a un punto en donde incluso creyera que podía llevar a cabo todas las estrategias que estaba aprendiendo. Y les explico un poquito más a profundidad antes de que comencemos y vayamos paso a paso a las creencias las nuevas creencias que tuve que empezar a poner en mi mente para que todas las cosas buenas pudiesen pasar y pudiera ejecutar todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que mis mentores me estaban diciendo, las personas que sabían de esta industria, pero realmente había una barrera que yo tenía que tumbar y era mi mente. Así que en este webinar, en este curso gratuito que llevamos a cabo hace muy poquito, um, estuve con muchas personas que realmente pasaron por cosas similares que yo, con muchas personas que venían de los mismos lugares que yo, que tenían las mismas posiciones que yo tuve en algún momento y realmente se me hizo algo demasiado bonito el ver que tantas personas están buscando llegar a ese siguiente nivel. Pero creo que muchas veces a mí me pasó y a muchas de las personas que estuvieron en esta llamada les ha pasado también y resulta que al final cuando tú entiendes estas cosas, entiendes que tú tienes el control más allá de todo lo que tú puedas pensar. ¿Qué pasa con esto y por qué quería regresar a un formato en donde se quedara para siempre? Yo creo que cuando tú tienes las herramientas, cuando tú tienes las estrategias, cuando tú, sea que estés vendiendo, por cierto, esto funciona para cualquier persona, sea que estés vendiendo, sea que estés haciendo lo que sea, si quieres más de lo que tienes hoy, primero tienes que comenzar con tu mente. No creo y soy fiel creyente de que tú puedes tener todas las palabras, tú puedes tener todas las estrategias, puedes saber qué negocio es el que quieres abrir, puedes saber o querer todo lo que tú quieras. Pero si no tienes tu mente en el lugar correcto y pensando las cosas que te van a llevar a tener estos resultados, nada de lo que puedas aprender o nada de lo que te puedan decir te va a llevar al éxito que pudieses tener si tu mente está en el lugar correcto. ¿Ok? ¿Qué pasa con todo esto? Que cuando nosotros, hay muchas veces que nosotros empezamos y digamos que tu meta es salir de donde estás ahorita, que tu meta es ya no ser mesero, que tu meta es ya no hacer Uber, que tu meta es X o Y. Y empiezas a investigar qué tipo de negocio te pueden sacar de ahí, que empiezas a irte a las redes sociales y a ver que sí, $100,000 en seguros o $250,000 haciendo esto, o tecnología, o ChatGPT, o utiliza tus habilidades que dio, lo que sea. Y te lleva a esa posición en donde tú piensas que el cómo es más importante que el por qué, ¿ok? Porque muchas veces yo creo que cometemos el error de pensar que el cómo llevar a cabo una estrategia es más importante de por qué quieres llevar a cabo esas estrategias, ¿sí? Hay algo que yo escuché de alguien hace mucho tiempo y se quedó conmigo y fue el ser es más importante que el hacer. Y muchas veces nos enfocamos en estrategias, en el cómo, en el qué tengo que hacer, sin ver primero qué estamos haciendo en ese momento. ¿Ok? Creo que les comenté en otros episodios pasados que había hecho un entrenamiento de liderazgo, de desarrollo personal, de algo que es mucho más allá de cómo hacer dinero. De hecho, una de las personas que hacía más dinero, incluso que el coach que me estaba entrenando, era yo. Y realmente se los comparto no porque estoy haciendo demasiado dinero, no, es porque del entrenamiento que hice, lo menos que me llevé era cómo hacer dinero. Pero lo que más resultó era hacer más dinero. Y les explico por qué. Porque cuando llegué a ese entrenamiento, porque cuando entré a esa comunidad, porque esas personas de ese entrenamiento más que una escuela o un curso tienen realmente una comunidad y fue increíblemente poderoso el haber pasado por todo ese proceso. Lo que trabajé más que nada
fue el ser, el por qué, cuál es el propósito, el qué deberías creer, por qué creo lo que creo, de dónde está saliendo esta creencia limitante y todo lo que hace que realmente lo que sea que tú estés tratando de construir sea número uno posible, pero número dos sostenible. Hay muchas veces que estamos lidiando o peleando contra el síndrome del impostor o estamos peleando contra ciertas cosas que realmente no nos damos cuenta que son barreras mentales más que nada. Así que hoy quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de ciertas creencias que te dije a través de la carrera que aprendí, que llevo muchos años tratando de vivir con estas creencias como mis nuevas creencias que me van a permitir mucho más llegar a esas metas en el mundo físico, pero que primero tienen que comenzar aquí. ¿Ok? Así que les voy a traer la lista de cosas que revisé con estas personas en esta llamada y quiero que te quedes con ellas. Creo que una de las cosas que me gustaría que este video haga es que sea uno de esos videos que quisiera que mis hijos vieran una y otra vez si no pudiese estar allí con ellos todos los días enseñándoles. Y creo que no hay nada más poderoso que pueda compartir con ustedes hoy a las cosas que compartiría con mis hijos y las cosas que me aseguraría de que mis hijos crezcan todos los días tratando de trabajar en estas cosas que te voy a compartir aquí hoy en este video. ¿Ok? Ahora, creo que una de las cosas que yo siempre digo es que uno necesita una guía y uno necesita una serie de pasos que tengas que seguir para lograr cualquier tipo de éxito que te estés tratando de proponer. Ahora, una de las cosas principales que tienes que hacer, si esto es algo de lo que tú quieres nutrirte o de lo que tú quieras seguir, es que entiendas que probablemente pienses diferente a esto, ¿ok? Que probablemente las cosas que estás dejando entrar a tu mente son contrarias a lo que vas a escuchar hoy, ¿ok? Y esto puede ser algo que hayas escuchado o no hayas escuchado. Pero lo que sí te puedo decir es que son las cosas que cuando yo regreso a por qué estamos teniendo el éxito que estamos teniendo hoy, a por qué yo pienso, hago y muevo toda mi vida alrededor de estas cosas, quiero que sepas que son el tipo de cosas que yo quisiera haber tenido o quisiera haber sabido años atrás cuando solamente estaba buscando una respuesta de cómo podía hacer más dinero, cómo podía salir de donde estaba. ¿Okay? Así que quiero comenzar con la primera y creo que quiero comenzar con esta porque es básicamente la base para todo lo que vamos a revisar hoy. Y es, yo solamente hago, creo y pienso las cosas que me van a mover hacia la meta que tengo. ¿Okay? Y quiero expandir un poquito en cada una de las cosas que vamos a revisar aquí hoy. Una de las cosas que uno tiene que empezar a hacer en el momento en que uno decide, ¿ok? Y creo que una de las palabras claves aquí es decides. Todo en la vida es una decisión, ¿ok? Hay muchas veces que uno piensa que cosas que te pasan deben determinar la vida que vas a llevar. Y resulta que no. Resulta que el que está a cargo de esas decisiones que tú vas a tomar y esas decisiones te van a llevar a algo, sea positivo o sea negativo, pero te van a llevar a un resultado, es que tú estás a cargo. Esas creencias, esas cosas que tienes en tu mente son las que dictan el resultado de tu vida. Y con esto quiero traerte simplemente algo que es una cosa con la que yo tuve que lidiar por mucho tiempo y es que si es verdad que las creencias que yo tengo llevan a una acción y esa acción son las que llevan al resultado, entonces realmente lo que yo tengo que hacer es arreglar mis creencias, lo que me digo, lo que hago, lo que creo y lo que pienso todos los días. Por eso te digo, yo solamente hago, pienso y creo las cosas que me van a llevar a esa meta. Si realmente mi meta es X, hacer $100,000 este año, y hay una creencia o una acción que yo estoy tomando que me lleve a lo opuesto de hacer $100,000 al año, sin importar lo que sea, voy a cortar esa acción. Si la creencia que yo puedo tener es que las personas de Venezuela o las personas que no hablan inglés o las personas que esto o que lo otro no pueden hacer $100,000 al año, no me importa si eso es una verdad o no. La corto de mi vida. ¿Ok? Así que, número uno,
Solamente creo, hago y pienso las cosas que me van a llevar a esa meta. Y creo que una de las cosas que la mayoría de las personas piensa en esto, y creo que fue una de las cosas que yo más pensaba, era, pero es que la realidad es X. Y una de las cosas que yo hoy digo cuando alguien me dice, bueno, sí, Andrew, está bien, pero es que la realidad, no, tu realidad es que las personas de Venezuela no hacen $100,000 al año. Es que las personas que no hablan inglés no pueden tener un negocio. Es que las personas que están ilegales no pueden tener un negocio en Estados Unidos. Tu realidad es esa. En mi realidad, en mi mundo, en el mundo que yo quiero vivir y crear, no es así. ¿Ok? Y se los traigo porque creo que muchas veces uno piensa que la realidad es algo que ya está creado. Y una de las cosas que quiero decirte también, que es el número 2, es la realidad no existe. Así que ve y créala. ¿Ok? Y esto realmente fue algo que a mí me costó muchísimo y no sé si para ustedes sea fácil o si ya lo tengan hecho en sus vidas, pero la realidad no existe, ve y créala. Fue una de las cosas que más me costó a mí absorber a mi vida. Y es porque toda la vida nos han dicho que la realidad es la realidad. La realidad es que las personas de este país no tienden a tener éxito. La realidad es que esto y lo otro. La realidad, la realidad, la realidad. Y resulta que es que realmente la realidad la creas tú. Porque es que muchas personas de Venezuela, ¿ok? No han logrado lo que yo he logrado. Hay muchas personas de Venezuela que han logrado mucho más de lo que yo he logrado. Hay muchas personas de X color o de X raza o de X país o de X situación o estatus social que se supone que no deberían estar viviendo la realidad que están viviendo. Pero resulta que es que la realidad no fue algo que ellos aceptaron, la realidad no fue algo que yo acepté. La realidad que yo decidí crear fue donde una persona que no hablaba inglés, que tenía permiso de trabajo nada más, que era de Venezuela, que tenía 2, 3 años aquí, era una persona que era digna y que se merecía que una compañía como la compañía que hoy represento, que es una compañía que es top 50 en Estados Unidos completa, ¿ok? En todas las industrias, por cierto. O sea, esta compañía que nosotros representamos es una compañía que se compara con compañías como Amazon, como Facebook, como muchas otras compañías. La realidad es que probablemente no hay nadie que venga de Venezuela que tenga la posición que yo tengo hoy dentro de la compañía. Y creé mi realidad. Mi realidad era una realidad en donde una persona como yo pudo pertenecer a la compañía que yo hoy represento. ¿Ok? Ahora, lo siguiente, la presión es un privilegio. ¿Ok? Número 3, la presión es un privilegio. ¿A qué me refiero con que la presión es un privilegio? Porque muchas personas creo que estarían en total desacuerdo con que la presión es un privilegio. Muchas personas se quejan, ¿ok? De que tienen mucha presión, de que tienen mucho trabajo, de que tienen mucho esto, de que tienen mucho aquello, ¿ok? Y realmente esto es algo que yo también pensaba. Es algo con lo que yo también vivía anteriormente, ¿ok? El hecho de que la presión que yo tenía, de que las responsabilidades o de que el trabajo, o de que esto, o de que lo otro, era algo con lo que yo debería sentirme como una víctima. Y resulta que en el momento en que empecé a sentir y empecé a apoyarme más en Dios y a orar, me di cuenta que es algo que yo publiqué en mi cuenta hace poquito y es, si tu deseo era comer, no te quejes cuando tengas mucha comida en el plato. Y esto realmente habla sobre el hecho de que uno a lo mejor piensa que cuando uno está pidiendo un negocio, cuando uno está pidiendo $100,000 al año, o cuando uno está pidiendo que tenga éxito o lo que sea, lo que le va a llegar es eso. Y realmente lo que Dios te va a poner en el camino es lo opuesto. Te va a poner retos, te va a poner problemas, te va a poner presión, te va a poner todo lo que va a hacer que el resultado sea los $100,000 al año, o el negocio exitoso, o la historia bonita para contar. Y hay muchas veces que pensamos que es lo opuesto. Y creo que mucho de eso, la culpa detrás de todo eso es redes sociales. Porque vemos a lo mejor una persona como yo o como quien sea que tú sigas, que están teniendo éxito, que están yendo a un restaurante caro, que están teniendo un carro que tú quieres tener, que están teniendo una vida, un ingreso X o Y, y piensas que esa persona lo tuvo porque tuvo suerte, porque X o Y,
Y resulta que fue porque esa persona pensó y empezó a creer en el momento que pidió esa meta, que la presión que él sentía cada día cuando te ibas a parar en la mañana era un privilegio. ¿Ok? Y quiero que te lleves esto como algo que deberías adoptar en tu vida y deberías creer a partir de hoy. Si realmente tu meta en tu vida, una de tus metas en tu vida es tener un negocio, tener éxito o hacer una cierta cantidad de dinero al año. Cuando tú entiendas que la presión que sientes hoy es un privilegio, vas a empezar a actuar de una manera diferente y vas a agradecer a Dios por ese problema que tienes que ir a resolver. Vas a agradecer a Dios porque si tu deseo a Él fue tener comida, hoy tienes un plato full. ¿Ok? Vas a dejar de empezar o vas a dejar de quejarte por las cosas que están saliendo mal hoy y vas a empezar a buscar una solución. Porque déjame y te digo algo. Las personas que tienen éxito, las personas que tienen negocios, las personas que tú hoy admiras, son personas que en algún momento, y probablemente todavía, están lidiando con problemas que generaron presión en su vida. Pero esa presión la tomaron desde la gratitud y no desde la queja. Desde el que yo tengo el control y no desde el victimismo. Porque cuando tú tienes una mentalidad de víctima, es donde empiezas a decir, ay, pobre yo, que esto, que el problema, que es que no puedo creerlo, que porque a mí, que me llovió, que esto y que lo otro, en vez de decirle a la persona, o ver a la persona que tienes en el espejo y decirle a esa persona, tú pediste esto. Tú le oraste a Dios por años para que esto fuese lo que pasara en tu vida. Así que créeme que cuando llueve tienes dos opciones. Una, piensas que te llovió, porque hay muchas personas literalmente, día a día conozco personas que dicen, ay, me llovió hoy. No creo que te haya llovido a ti nada más. Créeme que si hablas con el vecino, con la persona que también está a tu lado, también le llovió. La única diferencia es que si tú dices que me llovió y lo tomas contra ti, no tienes ningún tipo de control. Ahora, la persona que dice, está lloviendo hoy y esto es lo que voy a hacer, tiene mucho más control sobre su vida y sobre lo que pase después de ahí. ¿Ok? Ahora, número 4. Fórmula para minimizar arrepentimientos. ¿Ok? Y esto realmente es algo con lo que yo he tratado de vivir porque creo que si yo optimizo mi vida hacia una cosa específica, es minimizar los arrepentimientos que yo tenga cuando tenga 70, 80 o 90. ¿A qué me refiero con esto? Si tú puedes minimizar tus arrepentimientos, tu vida probablemente vaya a lucir lo más cercano a lo que tú quisiste que tu vida fuese en el momento en que la estabas soñando al principio de ella. ¿A qué me refiero con esto? Lo último que yo quisiera sería tener 70 años, 80 años y estar con mis nietos hablando sobre la vida y decirle, bueno, pero es que ojalá hubiese podido hacer esto. O, si hubiese trabajado más duro, si hubiese hecho esto, si a lo mejor nada de eso es algo con lo que quieres vivir, créeme. Lo único que tú puedes hacer para minimizar la mayor cantidad de arrepentimientos, porque creo que todos vamos a tener arrepentimientos en algún momento, es decir, hacerte una simple pregunta antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y esta realmente es mi fórmula para minimizar los arrepentimientos. Te puedo decir en 30 años, 40 años si me funcionó o no, pero hasta hoy he minimizado bastantes cosas que me hubiese arrepentido no haber hecho. Por cierto, hay cosas, la mayoría de las cosas de las cuales te vas a arrepentir van a haber sido cosas que no hiciste, más que cosas que hiciste. Ahora, ¿te vas a arrepentir de haberle jugado a alguien como no tú? Probablemente sí. ¿Te vas a haber arrepentido de haber hecho algo? Probablemente sí. Pero vas a arrepentirte más de cosas que no hiciste o acciones que no tomaste a cosas que hiciste o acciones que sí tomaste. Créeme en esto. ¿Ok? Ahora, mi fórmula para evitar o minimizar arrepentimientos es simple. Y es una pregunta. En X cantidad de años, me voy a haber o voy a haber regresado a esta decisión y hubiese deseado que lo hubiese tomado o no. Si yo tuviese 70 años hoy, voy a regresar al momento en que tenía 27 años y voy a decir, ojalá hubiese tomado esta decisión o no. Porque si la respuesta es sí, probablemente la respuesta
a debería o no debería es si deberías. Porque si te vas a arrepentir de no haberlo hecho, probablemente eso quiere decir una sola cosa y es deberías estar haciendo eso. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto y por qué creo que esto es tan importante? Porque cada vez, y créeme que he hablado con cientos de personas que tienen 60, 70, 80, 90, y por mi curiosidad, he hablado con muchas personas y he tenido el factor común que hay muchísimas personas que viven su vida en arrepentimiento. En arrepentimiento de que no dijeron esto, de que no hablaron con esta persona, de que no hicieron esto, de que no tomaron más riesgo, de que lo que sea. Ahora, lo que te quiero llevar con este mensaje realmente es, entre menos cosas tengas en tu lista de arrepentimientos, más clara va a estar tu mente para tomar esa siguiente decisión, y esa siguiente decisión, y esa siguiente decisión. ¿Ok? Y entre más cosas tengas en tu lista de arrepentimientos, menos seguridad de ti mismo vas a tener a la hora de que se te presente un proyecto en el futuro. Y te lo digo de esta forma porque creo que muchas veces pensamos que la seguridad en nosotros mismos se construye en saberlo todo, en tener todas las respuestas. Pero hay algo que te quiero decir con esto y con esto cierro el cuarto principio que te quiero traer hoy y es, entre más arrepentimientos acumules en esa lista, menos seguridad en ti vas a tener. Entre menos arrepentimientos acumules en esa lista, más seguridad en ti vas a tener. Y el resultado de tener menos o más seguridad en ti va a estar completamente relacionado con el monto de estrés, de éxito que vas a tener en tu vida. ¿Ok? Y eso me lleva al quinto principio que quiero compartir contigo y es lo siguiente. No, y quiero que, o sea, o sea, con esto vamos a cerrar el video, pero quiero que no subestimes el poder de esto que te voy a decir. No hagas nada en tu vida a medias. No hagas nada en tu vida a medias. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchísimas personas, y esto es algo que probablemente podríamos hacer en otro video completo. Pero hay muchísimas personas que viven su vida haciendo las cosas a medias. Creo que todo el mundo trata algo y si tu respuesta al final es ojalá lo hubiese hecho, no lo estás haciendo completo. Y si no estás haciendo algo al 100%, créeme cuando te digo, nunca vas a ver qué tanto éxito hubieses podido tener con ese proyecto, o con esa idea, o con esa relación, o con esa lo que sea. Porque todo en tu vida, si no lo haces al 100%, nunca vas a tener algo de lo cual puedas decir, creo que ok, no era para mí. O sí, sí era para mí. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo creo que voy a tratar. No, 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 no. No creas que vas a tratarlo. Piensa antes de tratarlo si lo vas a intentar. Pero una vez que decidas intentarlo, lánzate con todo. Porque créeme que la mayoría de las personas no tiene éxito en un negocio, en una idea o en lo que sea por el simple hecho de que no dieron todo de ellos para alcanzarlo. Las personas que se han unido a nuestro equipo y no han tenido éxito es por una razón común y es que no lo dieron todo. Las personas que los han dado todo, y creo que, o sea, es algo que te puedo asegurar, no he conocido a la primera persona que lo dé todo, 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 que no haya tenido éxito en lo que sea que haya intentado. Las personas de nuestro equipo que lo han dado todo son las personas que todavía siguen ahí. Y son personas que están haciendo 6 cifras o más al año. Son las personas que se sienten excelentes sobre ellas mismas todos los días. Son las personas que tú las ves y tienen la mayor cantidad de seguridad que tú puedes ver en una persona. Son esas personas porque lo dieron todo. Porque no es que estaban en la oficina tratando de vender seguros y estaban también haciendo Uber. No son las personas que estaban haciendo esto y estaban teniendo su mente distraída en 100 cosas diferentes. No, enfócate. Enfócate, porque en la mayoría de los casos, te prometo que la mayoría de las personas lo que necesita no es más tiempo, es más enfoque. Y lo que te puedo decir con esto es que en el momento en que dejes de hacer las cosas a medias, vas a tener resultados concretos. En el momento en que sigas haciendo las cosas a medias, vas a tener resultados a medias. Hay algo que yo siempre le digo a las personas que trabajan en mi oficina y es lo siguiente. Si tú puedes enfocar tu atención
en una sola cosa, sea aquí o sea en cualquier otro lado, porque algo que yo siempre le digo a mi equipo es, puede ser que esto no sea para ti, o puede ser que un día te levantes y veas que esto no era lo que tú pensabas que era y no quieras seguir haciéndolo, lo que sea que hagas, hazlo al 100%. Si no, no quiero que estés aquí. Porque lo último que yo quiero es tener un equipo de personas, o lo último que yo quiero de parte de las personas que estén viendo este video, es que construyas una vida que al final del día no era la vida que querías tener. Y la única manera en que eso puede pasar es que no estés seguro al 100% de que lo que estás haciendo es donde quieres estar. Pero solamente puedes saber eso si le diste tu 100%. Si tú puedes llegar a un punto en tu vida en donde todo lo que hagas lo des al 100%, vas a llegar a un punto en tu vida en donde puedes mirar a alguien a los ojos y decirle a esa persona, lo intenté, pero eso no era para mí. O lo intenté, tenías razón, aquí era donde yo pertenecía. Ese es un punto perfecto y excelente para vivir. Un momento en donde tú llegues y digas, sabes que lo di absolutamente todo y el negocio no funcionó, pero lo di todo. No es que diste la mitad, no es que fuiste cuando te sentías bien, no es que llamaste cuando nada más tenías el... No, lo diste absolutamente todo. Creo que hay una pregunta que yo me hago absolutamente todos los días en la oficina, con la academia y con todo lo que yo intento en mi vida. Y es la siguiente pregunta, la cual me ha separado todas las cosas y me da la paz que yo necesito en mi vida, y es lo siguiente. Hoy, a las 8, 9, 10, lo que sea de la tarde, de la noche, ¿lo diste todo en ese día? Es una pregunta que me hago a diario. ¿Lo diste todo hoy? ¿O diste la mitad? ¿O diste un 40%? ¿O diste un 80%? Porque si tu respuesta es diste un 80% o un 50%, no esperes los resultados de alguien que da un 100%. Por ejemplo, si tú abres una oficina de seguros, ¿ok? Hablando de un negocio que yo tengo. Si tú abres una oficina de seguros en Las Vegas y estás compitiendo con contra una persona como yo, que doy el 100% de mí todos los días, que voy a estar ahí pase lo que pase, que estoy enfermo y estoy grabando este video, que estoy enfermo y acabo de dar la clase que les acabo de decir, que estoy enfermo y son la 1 de la mañana y estoy aquí grabando todavía. Nunca vas a poder ganar contra una persona así cuando tú no lo estás dando todo. Ahora, si tú puedes irte a tu casa todas las noches sabiendo que lo diste todo, créeme que ni siquiera un fracaso va a hacer que te sientas mal sobre ti mismo. Si mis negocios hoy fracasan, no va a ser más sino simplemente una lección y un aprendizaje en mi vida. Ahora, si no, y por lo opuesto, lo que hice fue tratar a medias, y tenía este negocio aquí, y tenía este negocio allá, y estaba tratando un poquito aquí, y otro poquito allá, y otro poquito aquí, y otro poquito allá, por supuesto que me voy a sentir mal. Por supuesto que voy a tener mucho menos seguridad la siguiente vez que trate un negocio. ¿Por qué? Porque no confío en mí. ¿Y por qué no confío en mí? Porque sé que cuando voy a tratar algo, no lo trato al 100%, lo trato a medias. Así que evita el matar o el reducir tu confianza en ti mismo por no haber dado el 100% en cada uno de los proyectos que tú tengas. ¿Ok? Ahora, quería compartirles estos 5 principios, quería compartir con ustedes por qué es tan importante la mentalidad, por qué es tan importante tener seguridad en ti mismo, por qué es tan importante antes de que busques estrategias, trabaja en tu mente. Tu mente, créeme que es tu activo más grande. Tú puedes tener un negocio, tú puedes tener lo que tú quieras, pero si tu mente no está en el lugar correcto, no importa lo que tengas o lo que no tengas, porque no trabajaste en lo más importante, que es esto. Si tú estás viendo, si quiero que veas alrededor y busques una casa, si esa casa no tiene una fundación sólida donde se está construyendo, nada de lo que pongas encima importa. Y puede ser que veas una casa hoy, pero si esa fundación, esa base no está 100% sólida, esa casa no va a durar. Ahora, al contrario, si esa fundación, si esas bases están súper sólidas, no hay nada que pueda pasar, a menos que sea algo, obviamente, un desastre natural o algo así,
que pueda tumbar esas paredes y ese techo. De la misma manera funciona tu vida. No busques el cómo antes de buscar el por qué, el qué. No busques el hacer antes de buscar el ser. No busques una estrategia de venta antes de creer que puedes vender. No busques nada antes de empezar con la base. Si empiezas a construir una casa desde la base y te enfocas en la base, créeme que vas a tener éxito muchísimo mayor a una persona que simplemente va y trata de poner paredes y techo. ¿Ok? Una de las cosas que le hablaba a ustedes en uno de los videos anteriores era, si puedes comenzar por lo más difícil, que es pasar tiempo en la construcción de esa base, que es lo que más lejos se ve, vas a poder alcanzar muchísimo más éxito que una persona que empieza en el reverso. ¿Ok? Hay algo que yo siempre digo y es, empieza por lo más difícil. Si lo más difícil es la base, empieza por la base. Porque al final del día no importa qué le pongas encima, si la base está sólida, va a estar resistente para todo lo que venga. Porque créeme, que si empiezo al jueguito de las torres que muchos a lo mejor jugaron, que tenías como una grúa y tenías como cajitas, entonces empezabas a tirarla. Si tú eres un jugador consciente de ese juego, ¿ok? Sabías o sabes que cuando tú ponías la primera caja, si la segunda no caía bien, lo mejor era tumbarla y empezar de nuevo con la primera para que esto estuviera bien. Porque después, si ponías cajas torcidas encima, te iba bien. Pero si la torcida estaba abajo, te iba mal. El mismo principio aplica en la vida, en los negocios, en las relaciones y en todo. Si las conversaciones difíciles son las primeras que tienes en una relación, vas a tener muchos mejores resultados a que las conversaciones difíciles vengan después. Voy a cerrar con esta frase que me encanta y siempre trato de aplicarla. Decisiones difíciles en el corto plazo llevan a consecuencias fáciles en el largo plazo. Decisiones fáciles en el corto plazo llevan a resultados difíciles en el largo plazo. Que nunca se te olvide que las decisiones difíciles que tomas hoy te van a ayudar a un mejor mañana. Espero que les haya servido mucho esto. Espero que les haya ayudado, aunque sea un poquito. Espero que empiecen a armar bases sólidas en lo que sea que hagan. Y espero que se pongan en contacto y no se dejen llevar por el qué hacer antes de el ser. Espero que haya sido muy, muy, muy valioso el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Cuídense.